Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la actividad de la tarde de hoy en el marco del mes de prueba del hospital. Hoy vamos a compartir o a socializar el algoritmo de sepsis neonatal tardía. Antes de empezar, quisiera recordarles que en el link, que en el chat, perdón, se encuentra el link para el registro de asistencia. Si tienen algún problema con el link, nos los hacen saber, por favor. Entonces, bueno, ese es el link que está, ya les dije que está en el chat. Y simplemente quería, como ya es costumbre, resaltar que toda esta actividad de las charlas de educación continua durante todo este mes hacen parte de las estrategias del PROA, que es el Programa de Uso Racional y Optimización de Antimicrobianos, con el que cuenta el hospital desde el año pasado y que busca no solamente disminuir la resistencia antimicrobiana, que es uno de los grandes pilares a través del uso racional de los antibióticos, sino que cómo eso logra impactar en los desenlaces clínicos de los pacientes, facilitando grandemente el pronóstico y el tratamiento de los niños. Entonces, el día de hoy, como decía, vamos a revisar el algoritmo de sepsis neonatal tardía que fue diseñado basado en el consenso de expertos de sepsis neonatal tardía, diseñado a su vez por la Asociación Colombiana de Infectología y la de Neonatología, la ASCON y ASIN. Es importante que ustedes sepan que para la creación del algoritmo, que ya creo que la mayoría ha tenido la oportunidad de revisar a través del QR, no lo hice yo sola, sino que el doctor Daniel Garrido, que es el neonatólogo vinculado a la unidad de cuidado intensivo, doña Pilar, hizo parte activa como tal de la redacción y la revisión del algoritmo. Entonces, para empezar, algo de generalidades, la sepsis neonatal tardía no es más que una condición en la que convergen muchos factores de riesgo y que comienzan con el hospedero, que generalmente, bueno, es un neonato que por definición tiene una función inmune distinta a lo que ocurre en otras edades o en otros grupos etarios, pero si además a eso le sumamos que pueda ser un neonato prematuro o de bajo peso, pues las condiciones de su respuesta inmune van a estar incluso más alteradas de lo normal. A esto se le deben sumar factores de riesgo de la mamá, especialmente si hay una infección demostrada tipo corionitis, por ejemplo, o si hay otras infecciones, por ejemplo el grupo TORCH, que también pueden tener manifestaciones inespecíficas que pueden hacernos confundir un poco con una presentación de una sepsis neonatal tardía, especialmente cuando son infecciones congénitas con una manifestación de elevada gravedad. Además, si es un paciente que ha estado hospitalizado quizás por otras razones, pero que se le suman los factores de riesgo del ambiente, por ejemplo, si usa dispositivos invasivos o si se encuentra en una unidad con determinada flora resistente o no, pues eso también se convierten en factores de riesgo que se deberán considerar cuando se aborde el paciente con sospecha de sepsis neonatal tardía. Asimismo, es importante mencionar que la clínica o las manifestaciones clínicas de un paciente neonato con sepsis realmente son bastante inespecíficas y que de hecho eso confiere un riesgo, un reto diagnóstico muy importante y la mayoría de los pacientes en los que uno puede llegar a sospechar que está séptico realmente no lo están y es por eso que es muy importante el abordaje integral de los niños considerando también diagnósticos diferenciales cuando aplique, sin retrasar el apropiado inicio de antibióticos en un paciente con sospecha de sepsis neonatal tardía. También para continuar con las generalidades, hay una relación inversamente proporcional entre el riesgo de infección y la edad gestacional de los pacientes. Entonces, de esta forma, un bebé a término, el riesgo de sepsis neonatal tardía es solamente 1.6%. De hecho, es lo menos común, inclusive cuando uno le pone ese diagnóstico o esa impresión diagnóstica de sospecha de sepsis neonatal. Pero cuando
se evalúa un paciente prematuro extremo o con muy bajo peso al nacer, por debajo de 1000 gramos particularmente, este riesgo aumenta mucho más y puede llegar hasta un 50%. De hecho, en este escenario de prematuros extremos y de muy bajo peso, es donde la sospecha de sepsis tiene, digamos que más fundamento el inicio de antibióticos pronto y que no hay como mucho lugar a dudas sobre el inicio como tal de la terapia antimicrobiana. Es importante que recordemos que si bien la idea es evaluar apropiadamente el paciente e iniciar apropiadamente la terapia antimicrobiana, hay que recordar que en los pacientes en las que se inician los antibióticos, tener o mantener más bien estos antibióticos más de 4 días se relaciona igual con un riesgo de 2.5 veces de sepsis tardía, especialmente cuando el evento que yo estoy evaluando y por el que estoy iniciando los antibióticos se descarta, e inclusive también aumenta en la misma proporción el riesgo de muerte. Es decir, el inicio de antibióticos debe considerarse tanto como una intervención salvadora del paciente que finalmente tiene sepsis, ¿sí? Y se diagnostica una bacteriemia, pero también se debe considerar los efectos nocivos de la terapia antimicrobiana y de hecho ese es el mensaje que el PROA intenta difundir. Sí, que no solamente el inicio de los antibióticos debe considerarse como algo inocuo o un beneficio en el paciente que realmente está infectado, sí que no, sino que debemos asumir también los efectos adversos que van desde la diarrea por antibióticos o en el caso de los neonatos, inclusive se ha demostrado su asociación con enterocolitis necrosante, sepsis tardía y muerte, que es lo que dice la diapositiva, pero también con enfermedades crónicas como asma, obesidad, alteraciones cognitivas. Entonces vean que la decisión del inicio de un antibiótico tiene muchas consideraciones para tener en cuenta. Entonces, ya para aterrizar un poco en el consenso de expertos, esto es una captura de la guía como tal de las CON y comienza precisamente con la definición de sepsis neonatal. La definición contempla que ya haya una identificación, ya sea bacteriana, viral o fúngica, de la etiología de la sepsis, ¿sí? Es decir, cuando uno aborda a un paciente en primera instancia, podemos hablar solamente de sospecha de sepsis neonatal y en la medida en que el tiempo nos va dando las respuestas, podemos encasillarlo en diferentes escenarios, como lo veremos luego. Inclusive, la mayoría de esos serán descartada, pues la sepsis neonatal. En cuanto al tiempo, como nos vamos a centrar en la sepsis neonatal tardía, el punto de corte, como ustedes ya saben, es de 72 horas. Entonces, la definición concreta de sepsis neonatal tardía serán pacientes con hemocultivos positivos obtenidos luego de las 72 horas de vida y durante el periodo neonatal, que son los 28 días de edad. Aquí hay una particularidad, es que, por ejemplo, si tenemos un paciente prematurito, que pues incluso prematuro extremo, que ha estado toda su vida postnatal en la UCI, cualquier evento infeccioso luego del nacimiento y mientras se mantenga en la unidad es considerado sepsis neonatal tardía, ¿sí? O un paciente que, por ejemplo, tiene 2 meses, pero su hemocultivo, su infección demostrada es una bacteria, por ejemplo, por estreptococo del grupo B o una meningitis por este mismo germen, igual este paciente con este tipo de aislamiento, que es el estreptococo del grupo B, se deberá catalogar como una sepsis neonatal tardía. El punto de corte en estreptococo del grupo B va hasta los 3 meses y es por, digamos que particularidades del germen que hacen que pudiera encontrarse hasta este punto de la edad y aún así se deba a exposición prenatal o perinatal. En cuanto a factores de riesgo, aquí me salté un poquito como tal en el contenido del consenso porque me parece importante, luego de hablar de definición, hablar de los factores de riesgo antes de seguir con las demás cosas como manifestaciones clínicas. Entonces, en cuanto a factores de riesgo es muy importante y lo resaltan en la guía en cuanto a sepsis neonatal tardía o especialmente la de origen nosocomial, estos que están mencionados acá, y es la prematuridad, peso menor de 2.500, uso prolongado de ventilación mecánica, definiendo prolongado como más de 7 días,
o uso de otros dispositivos invasores como catéter venoso central o necesidad de nutrición parenteral muy ligado a la última característica del uso de catéter venoso central, sonda nasogástrica, hospitalización prolongada, uso de esteroides o bloqueadores H2 y la exposición previa a antibióticos de amplio espectro. Estos son factores que siempre se deben valorar en el momento en el que uno le pone pues una impresión diagnóstica de sospecha de sepsis neonatal para considerar cambios en el abordaje terapéutico que vamos a escoger. Entonces, como decía, aparte de las definiciones puntuales de sepsis y sepsis tardía por encima de las 72 horas, hay unos escenarios en los que nos podemos mover dependiendo del grado de certeza que tengamos sobre la infección. Entonces, la sepsis comprobada es aquella en la que el paciente tiene hemocultivos positivos, sean o no asociados a un catéter venoso central. Esa es la más fácil, pero la menos frecuente. Tenemos el otro escenario que es sepsis probable, en la cual tenemos tres datos a favor de la sepsis. Uno, los factores de riesgo, que son los que vimos en la diapositiva anterior, manifestaciones clínicas atribuidas a un proceso infeccioso, sabiendo o reconociendo las características inespecíficas de los pacientes infectados y en este periodo neonatal, sumado a laboratorios anormales. Este punto de laboratorios anormales lo vamos a desarrollar ahorita más tarde. En sepsis posible tenemos dos de los tres que acabamos de ver, es decir, un paciente con factores de riesgo y clínica, laboratorios anormales y clínica o bueno, ¿sí? Ese es el mensaje. Y sepsis poco probable, en la cual realmente no hay ninguno de los hallazgos o ninguno de los criterios para considerarse como tal sepsis y sería una sepsis descartada. Hay otro escenario en el cual realmente no está como bien contemplado en los anteriores de sepsis comprobada, probable, posible o poco probable, y es la sepsis clínica. La sepsis clínica es aquel paciente que debutó con unas manifestaciones de gravedad tipo choque, pues necesidad de inotrópicos, ventilación o falla de algún órgano, coagulopatía, en el cual si bien tiene hemocultivos negativos, no puedo yo, y yo quizás en el abordaje eliminé o descarté otras posibilidades diagnósticas de origen no infeccioso. Todo esto me lleva a considerar que el paciente tuvo sepsis clínica. En este escenario, lo que se recomienda es dar tratamiento por 5 días y suspender basado en la negativización de los cultivos o después tener los hemocultivos que suscitaron pues toda la evaluación negativos. En cuanto a la microbiología, lo que sucede más a menudo es que hay aislamientos de Staphylococcus coagulasa negativa. Esto es cierto tanto para los pacientes que vienen de la comunidad como aquellos que vienen o que hacen parte de una sepsis tardía de origen intrahospitalario. Esta última afirmación, lo del origen intrahospitalario, también tiene mucho que ver con la epidemiología local de la institución donde estemos trabajando, porque, por ejemplo, aquí tenemos la particularidad, especialmente en la unidad me refiero a eso, que los pacientes que, por ejemplo, ya han estado hospitalizados más de 48 horas, se toma ese punto, hay un riesgo aumentado de infecciones nosocomiales y predominan los gram negativos. Y dentro de los gram negativos pueden o no tener cierto grado de resistencia, lo cual nos hace que usemos de primera medida cefalosporinas de cuarta en lugar del tratamiento recomendado en esta guía, que es oxacilina micacina, que ya pues hablaremos de eso en su momento. Pero en todo caso, el mensaje que quiero que quede claro es que la microbiología de la sepsis neonatal tardía predomina más o menos un 50% los estafilococos coagulasa negativa y seguido de eso están otros, por ejemplo, el aureus o enterococos, E. coli, Klebsiella también está dentro de los gram negativos y el estreptococo, el grupo B, que nuevamente, como mencionaba, se puede considerar sepsis neonatal, ¿sí? Tardía, inclusive en el paciente que tiene 3 meses de edad. Lo menos frecuente son pues, los aislamientos de hongos y aquí sí va a depender de los otros factores de riesgo adicionales que pueda tener el paciente, así que realmente es poco común que un paciente de la comunidad sin ningún factor de riesgo más allá
de su grupo etario y haber tenido fiebre, pues es casi que imposible, poco probable pensar que la causa de esa fiebre aislada sea un hongo. Así que siempre para considerar esta etiología, que es la menos probable, se deben considerar y evaluar los factores de riesgo que antes habíamos mencionado. La epidemiología en Colombia no es distinto de lo que sucede en otras partes del mundo, que corresponde a esta diapositiva anterior. Acá en Colombia también lo que se ha encontrado es que predominan los Staphylococcus coagulasa negativos y se ve pues súper bien en la gráfica, dominando el epidermidis, pero vemos también una barra grande para el hominis, por ejemplo, hemolíticos, mitis, mitis no, hemolíticos y otros Staphylococcus coagulasa negativos que tienen la misma frecuencia que en otros lugares del mundo. En cuanto al diagnóstico, entonces vamos a hablar sobre criterios clínicos y criterios de laboratorio. En los criterios clínicos, nuevamente, todos saben la dificultad de evaluar a un paciente, neonato, que es posible o no que tenga sepsis. En la mayor parte de los casos nos consultan, si vienen de la casa, neonatos con un pico febril aislado. Entonces nos toca decidir qué tan agresivo debe ser nuestro abordaje. Entonces hay algunas recomendaciones sobre la predicción clínica de sepsis neonatal tardía e inclusive de origen intrahospitalario. Entonces, la guía lo que menciona es que se recomienda tener como predictores clínicos de sepsis neonatal los siguientes: intolerancia a la vía oral, frecuencia cardíaca anormal, hipotensión, temperatura corporal anormal, gradiente más de 2 grados centígrados entre la temperatura central y periférica, alteración del patrón respiratorio caracterizado por apnea, bradicardia, taquipnea, etc. Y realmente estos puntos que pone la guía quizás son los que ninguno de nosotros tenemos ninguna duda en sospechar sepsis, tomar hemocultivos y empezar antibióticos. Realmente el escenario más frecuente es aquel paciente donde solamente nos consulta con una fiebre aislada o pacientes con manifestaciones inclusive más inespecíficas que eso, entonces es más difícil como pensar en la probabilidad de sepsis y en otros diagnósticos diferenciales. Igual en el algoritmo pusimos una ayudita de un score de sepsis tardía para aplicar en los casos intrahospitalarios que nos podría ayudar a decidir a qué paciente empezarle antibiótico, a qué paciente solamente cultivar y esperar, o aquel paciente que definitivamente no requiere ninguna otra intervención. En cuanto a los resultados de laboratorio, realmente pocos nos ayudan para decidir si el paciente va a necesitar o no el inicio de la terapia antimicrobiana. De hecho, por ejemplo, en un paciente con sepsis temprana, que no es el punto que estamos discutiendo ahorita, se recomienda que si no hay ninguna otra indicación por la cual yo le deba tomar un hemograma, no hay necesidad de tomarlo. Y realmente en esto también es común a la guía de sepsis tardía, y la recomendación es que ningún índice del hemograma completo posee la sensibilidad adecuada para descartar de forma fiable la sepsis neonatal de aparición tardía, por lo que se recomienda igual tomar los cultivos. O sea, al tomar el hemograma yo no estoy cambiando la conducta que al final voy a hacer, que es tomar cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, iniciar el antibiótico y luego revalorarlo. Entonces, se recomienda que los resultados de un hemograma completo no deben utilizarse solitos como un único determinante para confirmar un diagnóstico de sepsis tardía. Además, otro punto que suscita mucha controversia es el uso de los biomarcadores. El más frecuentemente usado es la PCR. Entonces, ¿qué tan útil es la PCR en sepsis neonatal tardía? Pues realmente, tal como el hemograma, es poco probable que nos ayude a definir a aquel paciente que yo quiero empezarle un antibiótico porque es mi sospecha. Si uno tiene la suficiente sospecha clínica basada en manifestaciones o en el score de sepsis que vamos a ver más tarde, la PCR quizás no me ayuda en nada
para tomar la decisión de empezar un antibiótico. Pero como sucede en otros escenarios también, en otros pacientes mayores y evaluando otras infecciones, los biomarcadores generalmente nos ayudan es para quitar antibióticos, mirando la cinética de los biomarcadores, tanto PCR como procalcitonina. Lo otro es que la PCR, igual que la PROCA y los demás biomarcadores en neonatos, están sujetos a muchos cambios derivados de, el nacimiento del bebé, del estrés del nacimiento. Y dependiendo de qué tipo de biomarcador hablemos, pues van a tener también unos picos esperados de que estén elevados, y es por eso que no podemos decir que un bebé, por ejemplo, de 12 horas de vida con una PCR en 6, ¿sí? miligramos por litro, tenga una PCR elevada, ¿sí? Porque vamos a tratar de valorar las posibles causas de esa PCR elevada más allá de la infección. Por ejemplo, hay también elevaciones de PCR que se pueden atribuir a alteraciones o trastornos hipertensivos del embarazo, pues de la mamá como tal, o simplemente, como decía, al estrés del nacimiento. También puede haber manifestaciones, elevaciones de estos biomarcadores con el uso de esteroides perinatales en la mamá, por ejemplo, para maduración pulmonar. Entonces, todos esos factores se deben considerar. Es por eso que la utilidad, o la mayor utilidad, es cuando se toman un control para definir la suspensión del antibiótico, pero en general uno toma la decisión de suspender el antibiótico con el resultado de los hemocultivos. Así que realmente, ¿qué utilidad tiene la PCR y la PROCA en este caso? Muy poca, ¿sí? Entonces, esto es tomado de una revisión de sepsis tardía, bueno, y temprana, con respecto a la utilidad de los biomarcadores en estos escenarios. Entonces, resalté acá la PCR con la estrellita para indicarles que gran cantidad de evidencia, miren aquí 5.000 neonatos en esta revisión, utilizando puntos de corte tan variados como 2.5 hasta 100, la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos negativos y positivos son súper amplios también, así que simplemente nos sugieren que no hay mucha utilidad de estos biomarcadores. La PROCA, a pesar de que aquí pues la tenemos a disposición completa, realmente la PROCA no está disponible de manera rutinaria en muchas instituciones, y también, como en el caso de la PCR, aporta poco. Aquí lo que quiero señalar con la procalcitonina es que miren que también los puntos de corte son muy variables, y de hecho, si bien la procalcitonina, los resultados van como marcados con la señal de que por encima de 0.5 hay riesgo de sepsis, hay que considerar que los neonatos son una población especial, y que el mismo punto de corte de 0.5 que se pueda, por ejemplo, aplicar a adultos que están sépticos, en los neonatos no se debe usar este punto de corte, y de hecho los estudios en neonatos sugieren que el punto de corte debe ser entre 2.5 y 3 para yo decir que realmente la PROCA en ese neonato está elevada y que me puede sugerir riesgo de sepsis, ¿sí? Hay otras cosas un poco más tradicionales. Si yo al final le hice un hemograma al niño, entonces evalúo si tiene leucocitosis, si tiene neutrofilia, neutropenia, en fin. Con esto quiero mencionar que también la leucocitosis tiene bajo valor de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, especialmente porque, igual que los demás, se deja afectar por muchas cosas, entre esos la fisiología normal del trabajo de parto, del nacimiento, etcétera. Los puntos o los rangos pueden ser tan altos como que nazca un bebé con 20.000 leucos, eso es normal, ¿sí? Y atribuido al estrés del nacimiento. No solamente debo tomar la decisión de empezar antibióticos porque el hemograma inicial me dio 20.000 leucos, inclusive 25.000, si el paciente no tiene más nada. No es suficiente tenerlo como un valor aislado para empezar antibióticos. Y lo que más tiene valor, como ustedes ya saben, es la neutropenia. La neutropenia y la leucopenia tienen más valor de especificidad y valor predictivo positivo en el caso de sepsis neonatal. Esto nuevamente para resaltar lo mismo, esto es tomado de un metaanálisis
en el cual después de hacer toda la revisión de la literatura, mencionan cómo la PCR como medida única no aporta en el diagnóstico. Entonces lo que ven en la tabla es que en un escenario en el cual hay una probabilidad pretest del 40%, que realmente es bastante alta, si se dieron cuenta en las diapositivas anteriores, en un bebé a término, la probabilidad de sepsis es menos del 2%, ¿sí? Entonces, considerando un escenario de una probabilidad pretest de sepsis muy, muy alta, de 40%, aplicar la PCR para yo evaluar a un paciente con sospecha de sepsis tardía, miren la probabilidad post-test de que esa PCR me sirva. O sea, es apenas 60%. Eso no es lo suficientemente alto para confirmar un diagnóstico y no excluye que igual yo tengo que hacer los hemocultivos y demás, ¿sí? Y si tengo un resultado negativo, este porcentaje de 26% tampoco es lo suficientemente bajo como para descartar el diagnóstico, es decir, igual le tengo que hacer todo. Entonces, ¿para qué le hago una PCR? Mm, pregúntenselo cada vez que le manden una PCR o una PROCA a un paciente que viene de su casa con un pico febril aislado y si realmente la PCR me va a ayudar para eso o para cambiar en general el abordaje que yo le voy a hacer, ¿sí? Entonces, pasando al siguiente punto de la guía, este se refiere a la utilidad de tomar hemocultivos. Los hemocultivos en sepsis neonatal tardía, como en muchos otros casos pues, de infecciones, los hemocultivos son el gol estándar de sepsis tardía, así que debo sí o sí tomarlos. Hay unas recomendaciones en sepsis neonatal y es que se debe procurar siempre mantener el volumen apropiado en cada botella de hemocultivo. Entonces, el volumen mínimo de cada botella de hemocultivo en neonatos es de 1 mililitro. ¿Esto por qué? Porque si tomo menos de esa cantidad, afecto la relación entre el volumen de sangre y la resina o el medio de cultivo que contiene cada botella y puedo disminuir radicalmente la sensibilidad de ese examen, de ese hemocultivo. Entonces, la recomendación o lo que sucede más bien cuando tomo menos que eso, fíjense ustedes, si tomo 0.5 mililitros y lo inoculo en una botella de hemocultivos, la probabilidad de tener hemocultivos positivos es de 40%. Cuando tengo una bacteremia de un nivel bajo, de apenas una unidad formadora de colonias por mililitro. Pero si tomo 1 mililitro, ¿sí? Y lo inoculo en la misma botellita con la misma nivel de bacteremia, la probabilidad de tener y de aislar realmente al germen que me está ocasionando las manifestaciones clínicas en ese paciente alcanza el 60%. Y si tomo 3 mililitros, miren que alcanza casi el 95% con la misma o con el mismo escenario de una bacteremia de bajo inóculo. Entonces, el mensaje es que se tomen apropiadamente también los hemocultivos, o sea, no solamente es indicarlos y ya, sino procurar que se tomen apropiadamente, y apropiadamente es que se tomen dos venopunciones, ¿sí? Se realicen dos venopunciones de sitios anatómicos distintos y que al menos sea 1 mililitro por cada botella. Si tenemos un prematurito extremo, digamos que es la única excepción a la regla, y es que prematuritos extremos en los cuales sea difícil lograr tomar una muestra, entonces en esos casos se debería preferir tomar el mililitro y ponerlo en una sola botella a dividir la muestra de ese mililitro en dos botellas, porque finalmente no vamos a conseguir aislar el patógeno y vamos a diluir y a tener pues falsos negativos en ese hemocultivo. Pero en términos generales, entonces se debe hacer punción en dos sitios anatómicos distintos con toda su técnica de asepsia y demás que conocen las enfermeras jefes y tomar entonces 1 mililitro destinado a cada botella. La otra pregunta, bastante común, es si se necesitan hemocultivos de control en los neonatos cuando ya sé que tienen una sepsis neonatal tardía confirmada. Realmente el mensaje es que no se necesitan hemocultivos de control de manera rutinaria. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un bebé con una bacteremia por E. coli, con foco urinario, eh, ajustado pues a su perfil de sensibilidad, está recibiendo, no sé, cefasolina, ¿sí? No porque es un neonato bacteriémico,
necesita hemocultivos de control, especialmente si va bien. De hecho, como les decía, no se recomienda rutinariamente tomar esos hemocultivos. ¿En qué casos sí se recomienda? Cuando la bacteria que está ocasionando la sepsis es Staphylo aureus, es así, indiscutiblemente necesito tomar hemocultivos de control y tener al menos 2. O cándida, también cualquier especie de cándida u hongos en general, necesitamos hacer hemocultivos de control, también 2 sets de hemocultivos negativos separados al menos 24 horas, o en un paciente que clínicamente no va bien con el tratamiento que yo le estoy dando, en el que yo pienso quizás que haya un foco distante o que definitivamente yo pienso que hay otra bacteria resistente al tratamiento actual y pienso cambiar el antibiótico, pues ese paciente le tomo hemocultivos antes de hacer el cambio del antibiótico. Pero en general, lo más frecuente es que no requieren hemocultivos de control. ¿Cuál es la recomendación de la guía con relación a la punción lumbar? Realmente la punción lumbar está incluida en la evaluación de todos los pacientes con sepsis neonatal tardía. Esto difiere un poco de los pacientes con sepsis temprana, es decir, los pacientes que tienen fiebre por debajo de las 72 horas, en cuyo caso solamente se hacen hemocultivos. Y eso es por la posibilidad diferencial de neuroinfección en sepsis temprana, que es muy, muy bajita, menos del 1%, incluso menos de 0.5%, 0.1%, algo así, y por encima de las 72 horas, este riesgo aumenta, aunque es bajito también. Entonces, en ese caso de sepsis tardía, siempre yo hago punción lumbar. Aquí, como quizás se dieron cuenta en el algoritmo, hay unas consideraciones con respecto a la punción, porque cada vez se recomienda ser menos invasivos en los pacientes neonatos, especialmente los neonatos por encima de 20 días o con un cuadro ya plenamente identificado, especialmente de origen respiratorio, en los cuales la punción lumbar puede ser diferida de manera segura y evito tener que hacer una punción que igual tiene sus riesgos. Pero en todo caso, en un paciente con sepsis neonatal tardía, especialmente aquellos que no tienen foco, cuyo origen es hospitalario, está indicado la realización de punción lumbar. La indicación de imágenes va a depender de qué tan claro tengo yo el foco de la infección de mi paciente. Entonces, si tiene síntomas respiratorios, haré una radiografía de tórax. Si tiene sospecha de enterocolitis, pues haré una radiografía de abdomen. El ecocardiograma resulta de mucha utilidad, especialmente en aquellos pacientes en los que las manifestaciones son tan inespecíficas que debo considerar una cardiopatía congénita como parte de la explicación de todo. Entonces, también resulta útil, o pacientes que tienen bacteremia por Staphylo aureus o inclusive por cándida, en la cual hay un riesgo potencial de endocarditis. Entonces, pues la realización del ecocardiograma está plenamente indicada. Lo otro es que, por ejemplo, las neuroimágenes son importantes cuando hay sospecha de neuroinfección, especialmente cuando hay infecciones por gram negativos, en los cuales aumenta el riesgo de infecciones piógenas a nivel pues, del parénquima cerebral. Entonces, en ese caso, habría indicación de hacer ecografía transfrontalar al menos, o tomografía de cráneo en caso de que se considere necesario. En cuanto a la sospecha de infección fúngica, nuevamente, como en todo, las manifestaciones son totalmente inespecíficas y a pesar de que la guía, y lo dejé resaltado acá, menciona que la trombocitopenia y la nueva trombocitopenia por debajo de 50.000 sumado a las manifestaciones clínicas debe ser un punto a favor de la sospecha de infección fúngica. No se debe considerar la trombocitopenia aislada como un sinónimo de sepsis. Y eso aplica para todos los demás escenarios, para todos los grupos etarios. Y de hecho, lo más frecuente es que la trombocitopenia tenga otras explicaciones. Y si es infecciosa, lo más frecuente es que sea sepsis por gram negativo. O sea, los gram negativos o el Staphylo aureus sensilo resistente tienden a dar manifestaciones mucho más agudas que los hongos, y es poco común que la única manifestación sea, pues, sea la trombocitopenia. Entonces, siempre considerar ser razonables en la indicación del uso de antifúngicos y más bien hacer como una evaluación integral
y que no solamente la trombocitopenia sea el único motivo por el cual empezaría una terapia antifúngica. Ya para terminar, en cuanto al tratamiento, la recomendación que nos da la guía es basada en la epidemiología. Entonces recuerden que más o menos el 50% de los casos de sepsis neonatal tardía tendrán un estafilo coagulasa negativo como causa de la bacteriemia. Entonces, en ese sentido, allí va orientada la recomendación del tratamiento empírico, especialmente se aplica esto a los pacientes con sepsis tardía de origen hospitalario. Entonces, la recomendación de la guía es oxacilina más una aminoglucosis. Aquí hay algunas corrientes que sugieren o recomiendan usar la clásica combinación de ampicilina más un aminoglucósido en los pacientes con sepsis tardía de la comunidad, mientras que los pacientes con sepsis tardía de origen nosocomial se podría empezar oxacilina más un aminoglucósido, considerando incluso el riesgo aumentado mayor de que sea precisamente el estafilocoagulasa negativo el que esté explicando toda la cosa. Pero igual no está mal que un paciente de la comunidad ustedes le administren oxacilina aminoglucosis, o sea, realmente está todo dentro de la guía. Aquí a lo que quiero llegar es que no solamente como la diferencia de oxamica, oxagenta o la utilización de ampicilina, sino que ustedes saben que los estafilococos coagulasa negativos con un alto porcentaje son resistentes a oxacilina. Entonces, la pregunta será, si la mayoría yo sé que son resistentes a oxacilina y ese es el tratamiento que precisamente uso, no estaré haciendo una mala conducta con relación a la escogencia del antibiótico empírico, pues resulta que no, que la mayoría de los estudios sugieren que en los pacientes en los que al final se diagnostica una bacteriemia por un estafilococo coagulasa negativo resistente a oxacilina, el inicio de oxacilina no implica aumento de la mortalidad ni aumento pues de nada, ¿sí? Y que por el contrario, utilizar vancomicina no tiene ninguna ventaja y que yo puedo ahorrarle el uso del glucopéptido, que también tiene otras indicaciones y demás a ese recién nacido. Así que el mensaje es que a pesar de la epidemiología que vimos, no hay justificación del uso empírico de vancomicina, sino en unos escenarios puntuales. Entonces, esto es precisamente lo que dice esta diapositiva, recordar que estamos en una época en la que hay mucha resistencia antimicrobiana, que eso no es solamente de acá de nuestra institución, sino a nivel mundial y que hay mucha iniciativa de programas y estrategias para disminuir esa resistencia. Y una de esas es impulsar el uso racional de los antibióticos. Entonces, precisamente allí va el mensaje, porque recuerden que la vancomicina y las cefalosporinas de tercera, así como muchas otras, no deben usarse entonces empíricamente o de forma rutinaria en el manejo de sepsis tardía y que inclusive la utilización de este vancomicina o usar más bien la oxacilina no implica una conducta insegura para el paciente en el que al final se diagnostica una sepsis por un estafilocoagulasa negativo. ¿Cuándo se debe desescalar la terapia antibiótica? Cada vez estamos disminuyendo más el tiempo en el que yo espero los hemocultivos para decidir si ese antibiótico se puede retirar de manera segura. Entonces, la guía menciona que en las primeras 48 horas, si no tengo ningún crecimiento en los hemocultivos, y pues ni en el uro ni en el líquido cefalorraquídeo, yo puedo decidir suspender de manera segura los antibióticos. Pero inclusive ya hay otros estudios realizados pues, en otras latitudes en las cuales se ha demostrado que es seguro retirar los antibióticos inclusive en las primeras 24 horas después de tener hemocultivos negativos. Y eso se traduce en disminuir la exposición innecesaria a antibióticos a esos neonatos, porque hay que recordar el impacto que esto tiene en la microbiota de un recién nacido y todos los fenómenos posteriores, el riesgo de sepsis tardía que de verdad tenga luego, enterocolitis necrosante que aumenta mucho, y además de todas las enfermedades crónicas que puedo suscitar por haber prolongado un día más
el antibiótico. Entonces, la recomendación es que con el resultado de hemocultivos de 24 horas negativo, yo puedo suspender la terapia antimicrobiana, recordando que la mayoría de los verdaderos patógenos crecen precisamente en ese margen de las 24 horas. En cuanto al tiempo de tratamiento, ahí sí va a depender de cuál fue el diagnóstico definitivo de mi paciente, si tengo solamente bacteriemia, si tengo meningitis o no, y qué tipo de germen encontré, porque en términos generales los estafilococos aureus, resistentes o sensibles, todavía en neonatos no hay evidencia por el uso de tratamientos más acortados que los 14 días luego de tener hemocultivos negativos. Pero, por ejemplo, en gram negativos, especialmente en enterobacterias, se ha demostrado como tratamientos más cortos, o sea, de 7 a 10 días, más hacia 7 que 10, son igualmente seguros y efectivos. Entonces, la recomendación, por ejemplo, es esa. Pero si yo tengo bacterias tipo pseudomonas, acinetobacter, stenotrophomonas, burkholderia, que sería pues súper raro, y que la explicación sería pues un paciente con una sepsis tardía nosocomial, pues en esos 4 gérmenes que son los llamados no fermentadores, el tiempo de tratamiento será 10 días y no menos que eso, porque utilizar 7 días, por ejemplo, para pseudomonas, se ha demostrado que aumenta la recurrencia de las infecciones. Entonces, en bacteremia por pseudomonas, estenotrophomonas, burkholderia o estenotrophomonas, pues, o acinetobacter, perdón, será un tiempo mínimo de 10 días. Todo esto considerando que no hay meningitis y que hay una adecuada respuesta clínica con la terapia evaluada. Entonces, esto también está disponible para ustedes en el QR. Es un resumen de los tiempos de tratamiento de bacteriemia en neonatos en ausencia de meningitis y están inclusive las referencias para cada uno de los escenarios que lo pueden consultar eh, rápidamente. Esto ya lo había mencionado antes, este último punto, que es si se puede utilizar vancomicina como manejo inicial empírico de los homeocultivos. Entonces, el mensaje es que no se debería usar, inclusive sabiendo que lo más probable es que son estafilococos coagulasa negativos que son resistentes a oxacilina. Y se debería reservar el uso de banco cuando ya tengo la identificación del coagulasa negativo resistente o en los pacientes con bacteremia por estafilo aureus resistente a oxacilina. Esto es lo mismo y lo mismo para el caso del meropenem. No se sugiere el uso rutinario empírico del meropenem, excepto si ya yo tengo el germen aislado, que por ejemplo sea una bacteremia por BLE, entonces en ese caso el meropenem tiene la indicación. Esto es lo mismo, realmente recordar como los posibles efectos de la exposición innecesaria a los antibióticos, recordar la enterocolitis necrosante, la sepsis posterior, la colonización e infecciones por cándida, que creo que todos lo enfrentamos día a día acá en la unidad, o la presión selectiva para el surgimiento de sepsis por bacterias multidrogos resistentes que van desde AMSE, BLE, hasta las productoras de carbapenemasas y otros problemas un poquito más crónicos y que quizás no nos vamos a dar cuenta y por eso es que no los recordamos, y es que la exposición innecesaria a antibióticos también es un factor de riesgo importante para asma, eczema y obesidad. Entonces ya vamos a finalizar con la parte del algoritmo. Perdón acá. Este es el algoritmo que ustedes tienen la oportunidad de consultar en el QR. Aquí en el algoritmo está tanto sepsis temprana como sepsis tardía. Hoy, como discutimos solamente sepsis tardía, que es lo más frecuente que acuda a nuestro hospital, pues voy a pasar rápidamente por aquí, pero igual si tienen alguna duda con respecto a sepsis temprana, la podemos resolver. Y esta es la sepsis tardía, que es el paciente con fiebre más de 72 horas, y aquí sería el escenario de sospecha. Si se dan cuenta,
aquí intentamos ser los más razonables con respecto a la aplicación de las técnicas diagnósticas. Entonces, no es que a todos los pacientes se le hace lo mismo, ¿sí? Como hemocultivo, urocultivo, punción lumbar, no. Sino que la primera pregunta es si tengo un foco identificado o no. Si no tengo un foco, pues necesito hacer todas las cosas, hemocultivo, urocultivo, punción lumbar, pero si sí tengo un foco y el foco es respiratorio, puedo simplemente tomar el panel respiratorio por PCR múltiples, que lo tenemos aquí a la mano, además de la radiografía y pues lo que consideremos necesario. Quedará pues sujeto al concepto de ustedes si se toman hemocultivos o no en ese paciente. En la mayoría de los casos se hacen los hemocultivos, pero si tiene un foco claro como una bronquiolitis, no necesitaría iniciar antibióticos. Si tengo otro foco, por ejemplo, una enterocolitis o meningitis, pues miren que hay un cambio distinto, pues en meningitis, entonces no será el tratamiento igual de ampicilina micacina o oxamicacina, sino que debo usar ampicilina más cefotaxime porque necesito llegar a ese sistema nervioso central. Aquí siempre hay que recordar que se debe consultar las dosis de los antibióticos ajustadas a la edad cronológica y gestacional de los pacientes. Si tengo una enterocolitis necrosante, tengo que aplicar necesariamente la escala de Bell, que nos permite mirar qué tanto hay riesgo de que haya perforación en ese niño. Entonces, no siempre enterocolitis necrosante es sinónimo de piptazo, o sea, realmente el mensaje es totalmente contrario, hay que considerar el uso apropiado de la piperacina tazobactam. Entonces, si tengo, por ejemplo, una sospecha de enterocolitis necrosante en escala 1 de Bell, no voy a cambiar la ampicilina micacina, pero si tiene 2, entonces se recomienda usar ampicilina sulbactam más la micacina, siempre ajustado a la edad gestacional y cronológica. Y finalmente, pues si no tengo un foco, hago todo y el segundo punto de este algoritmo es verificar los cultivos. Entonces, si tengo cultivos positivos, hago el tratamiento dirigido de acuerdo a la bacteria que tenga. Si no le he hecho punción lumbar por cualquier razón, tengo que hacerla en este momento y descartar que tenga meningitis y ajustar pues el tratamiento antibiótico en cuanto a tiempo de acuerdo a eso. Si tengo meningitis, es importante hacer neuroimagen siempre. Si tengo hemocultivos negativos, miren acá, recuerden que de 24 a 36 horas, inclusive con las 24 horas con cultivos negativos, puedo suspender la terapia antibiótica. Entonces, si tengo hemocultivos negativos y urocultivo negativo, suspendo antibióticos. Si tengo urocultivo positivo con hemos negativos, solicitar la interconsulta infecto si no se ha hecho antes, hacer tratamiento antibiótico dirigido de acuerdo al germen aislado y hacer ecografía renal con función renal, porque bueno, esta sería la primera infección urinaria de este neonato. Si tengo urocultivo negativo con hemos negativos, igual suspendo antibióticos. Y en el paciente hospitalizado, este es el score del que les hablaba. Esto también tuve oportunidad de revisarlo con Daniel Garrido, el neonatólogo, y miramos cómo esto es tomado de un estudio que realizaron en la India y que probaron su aplicación en sepsis neonatal de origen nosocomial. Entonces, estas son las variables con el puntaje que aporta cada una de ellas y el puntaje definitivo que está marcado con esta estrellita, al final permite tomar la conducta de si empezar antibióticos o si esperar o si solamente tomar laboratorios. Entonces, de esta forma tenemos que de 0 a 2 puntos, la recomendación es no iniciar antibióticos y se debe revalorar el paciente en 24 a 48 horas. Si tengo entre 3 y 5 puntos, debo empezar antibióticos y si tengo más de 5 puntos, perdón, entre 3 y 5 puntos, iniciar antibióticos según criterio médico. O sea, puedo solamente tomarle hemocultivos, por ejemplo, exámenes, pero por encima de 5 puntos se recomienda sí o sí el inicio de antibióticos después de la toma de los cultivos. Siempre sepsis tardía, entonces hacer hemocultivos. Si tiene un catéter venoso central, recordar la importancia de tomar una muestra a partir del catéter. Siempre que se solicite urocultivo en todos los grupos etarios, en todos los escenarios, recuerden que si tiene indicación de urocultivo, pues también tiene indicación de parcial de orina con el GRAM. Es importante eso. Y hacer la punción lumbar si hay sospecha de meningitis. Y pues el tratamiento, como decía, aquí
En nuestra unidad es muy frecuente que la sepsis tardía se aíslen gram negativos, especialmente si es un paciente con larga estancia hospitalaria, con uso de catéter venoso central. Entonces, en esos casos se usa más cefepime, pero si el paciente, además de estos factores de riesgo, se presenta con choque, entonces sumamos la vancomicina. Entonces, miren que no es una receta de cocina, pero ojalá que en el futuro, cuando ya logremos controlar un poco el uso de los antibióticos y asimismo disminuir la resistencia antibiótica, pues llegaremos a el punto en donde nuestro tratamiento empírico para sepsis tardía será oxacilina micacina. Y bueno, al final se hace el ajuste de acuerdo a los resultados de los cultivos. Entonces, como se dan cuenta, esto es una adaptación del consenso del que hablamos. Y con eso termino. No sin antes recordarles que acá están los algoritmos y todas las infografías que están realizadas hasta este momento. Si tienen alguna sugerencia o cosa que les parezca que deba ser modificado o una infografía que ustedes consideran que es útil, pues las sugerencias son bienvenidas. Y así vamos con la programación del mes PROA. Digamos que hubo una alteración del orden, pero entonces el siguiente tema es infecciones intraabdominales. No sé si hay alguna pregunta con respecto a sepsis tardía. Los escucho. ¿No hay ninguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Porque, bueno, hay veces que llega un neonato que viene de la casa, que la mamita refiere a un pico febril, pero pues realmente nosotros no lo hemos evidenciado. Al examen físico el paciente no presenta ningún foco, luce bien. La probabilidad de dejar ese paciente en observación con curva térmica y verificar si realmente está haciendo fiebre o de entrada le hago todos los exámenes y lo curo pensando en que si tiene una sepsis, confiando en que la mamá eh, realmente dice la verdad. Yo creo que cada vez estamos migrando hacia ser menos invasivos. Es decir, si el paciente se ve muy bien y yo tengo la oportunidad de igual observarlo dentro de la institución, es factible tal cual lo que tú describes, o sea, hospitalizarlo, le hago curva térmica, si yo le llego a documentar fiebre, pues le hago todo y le aplico el algoritmo del que hemos hablado. O también es prudente, por ejemplo, no solamente hacer la curva térmica, sino, por ejemplo, hacer el hemograma, la PCR. Ya sé que les insistí mucho en que quizás eso no es suficiente para tomar una decisión, pero también entiendo que uno tiene que tener cierto grado de seguridad sobre las decisiones que toma con respecto al inicio de antibióticos o a la hospitalización de un neonato. Entonces, también una forma de hacerlo en un paciente que se ve muy bien y que realmente son esas mamás que dicen, no, yo lo sentí calientico, entonces podría ser razonable hospitalizarlo, curva térmica, hemograma y uroanálisis, por ejemplo, PCR. En aquel paciente en el que definitivamente sí hubo una fiebre objetiva, sí, no hay duda. Y allí lo siguiente que hay que preguntarse es si tiene foco o no, porque nos ha resultado bastante común, especialmente cuando hay épocas de lluvias y alta circulación de virus, que realmente el foco es respiratorio. Y esos bebés terminan siendo puncionados, uso de antibióticos, hemocultivos, bla, bla, bla. Entonces, nos hemos dado cuenta que es una conducta muy segura evitarles tanta cosa a esos neonatos. Entonces, cada vez estamos viendo, ya cuando llegan a la unidad, que ustedes han sido muy juiciosos en preguntarle a la mamá exactamente cuáles son los síntomas, hacer un examen físico detallado y de esta forma a los pacientes que realmente tienen gripa o que pues rinofaringitis o que tienen bronquiolitis, pues les evito punción lumbar y a veces inclusive hemocultivos. Entonces yo creo que si bien
todas estas son guías y estos son algoritmos. Todavía los pacientes necesitan de nosotros en cuanto a pensar en dónde encasillarlos a cada uno. Pero me parece que esa opción en un paciente que no tiene una fiebre objetiva se pueda tener en cuenta. Hospitalizarlos, curva térmica y observarlos. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia con respecto al algoritmo? El doctor Daniel está acá. Hola, Steffi, Hola, Daniel. ¿me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Bueno, bueno, saludarte a ti, felicitarte por la presentación, también saludar a los demás. Gracias por invitarme y quería hacer una serie de comentarios. Pues, viste que lo que ustedes están buscando con el PROA es hacer este programa que se consolide en la UCI. Entonces, es muy importante tener estos espacios para hacer un recorderis de las cosas que también podemos hacer nosotros en la en la UCI, en la UCI para mejorar también esta serie de cosas. Y tú lo dijiste muy claro con respecto a los factores de riesgo. Una de las limitantes que, que tenemos ahí en la unidad, pues es con el tema de las indicaciones que debemos mejorarla, porque sobre todo que hay muchos prematuros que vienen con indicaciones de omeprazol, y tú muy bien lo dijiste ahí, que eso aumenta, tiene factores de riesgo para hacerse. Entonces es tratar en la UCI para hacer, eh, sacar estas indicaciones ya, porque siempre la mayoría de los prematuros o recién nacido término, entonces cuando se ayuna, enseguida se colocaba el omeprazol. Entonces ya esto tiene unas indicaciones, que si se estaba utilizando de manera ya rutinaria va a aumentar la sepsis. Entonces la idea es ir sacando esa indicación del omeprazol y solamente usarla cuando tiene indicación precisa. El tema de las definiciones, ya tú lo dijiste, del tema de la sepsis neonatal tardía, intrahospitalaria y de la comunidad, es muy importante que en algún momento la guía, lo que decía OXA y la agenda o la micacina, entonces todos los pacientes se le estaba colocando eso, y hay que mirar es ubicando dónde estamos, si el paciente está dentro de la unidad o viene de la casa. Es muy importante eso. Algo que vi que también de pronto, pues como estamos acá en la sesión de nuestra unidad, me llamó la atención ahora cuando estabas proyectando el tema de la asesino tal tardía de la comunidad, y si bien claramente lo que dice que el hemograma no nos va a hacer una guía absoluta sobre el criterio de sepsis, pero vi ahí que cuando la pregunta hace que si identificó un foco sí o no, entonces cuando dice no, pasa hemocultivo, cultivo parcial de orina, punción lumbar y la PROCA o la PCR, y no menciona el hemograma. Entonces, siempre que llegan a la urgencia, lo mínimo que ellos hacen allá en la urgencia es el hemograma. Entonces, pero ahí hay como que, no sé si me gustaría tu intervención para ver si vamos a dejar claro si es que lo estamos asumiendo como que eso se está haciendo o no lo van a hacer, porque puede generar confusión, y me incluyo que cuando lo revisamos no me acabo de dar cuenta que no colocamos el hemograma, ahí no lo dice. Entonces, como estamos hablando de establecer la guía, fíjate, para ver, me gustaría tu opinión, a ver qué te parece ese tema. Y con respecto al apoyo de las imágenes, cuando hay temas de enterocolitis ya en la actualidad, para hacer un método no invasivo, pues se puede, y nosotros lo tenemos también como UCI, que cuando ya el bebé llega con el diagnóstico de enterocolitis, pues en la unidad, aparte de la radiografía, también le podemos pedir una ecografía abdominal para ver signos de enterocolitis. Entonces, eso también como complemento. Y los antibióticos, recordar que estamos, eh, pues, lo que sugerimos nosotros fue apoyarnos en el Nelson, que tiene la última edición, está más actualizada, porque el Neofax, que es el libro que uno utiliza para dosis neonatales, en la última edición fue el 2020, entonces no ha salido nuevo. Y lo que sí es que el Nelson no tiene la oxacilina. Entonces, cuando vayan a colocar la oxa, para que se apoyen en el Neofax, porque el Nelson no tiene la oxacilina. Y ahí ajustarlo según la dosis y la edad estacional. Entonces quería hacer esas intervenciones. Gracias, Steph. Muchas gracias, Daniel. Realmente la realización de este algoritmo no habría sido posible sin la intervención de nuestro neonatólogo. Y sí, como mencionas, el tema del hemograma es
realmente que si uno con el hemograma va a cambiar en algo la conducta o la decisión que voy a tomar, pues lo hago. Pero si no, no. Es decir, en el paciente que neonato con fiebre objetiva, en la cual mi decisión va a ser empezar antibióticos y tomar cultivos, pues el hemograma no va a aportar nada adicional, entonces yo puedo prescindir de eso. Entonces esa es la razón por la que no está anotado allí en el algoritmo. Sin embargo, realmente la idea es que ustedes apliquen de manera racional el algoritmo, que finalmente esto es una guía, y siempre necesitamos de la perspicacia y del conocimiento que todos ustedes tienen para la evaluación del paciente. Entonces, si ustedes consideran que es útil el hemograma, hacerlo, pero en términos generales no se recomienda si no voy a tomar una decisión distinta con eso. De acuerdo, gracias. Listo, no sé si hay alguien que quiera hacer algún otro comentario, alguien tiene alguna duda, sugerencia. Bueno, parece que no. Gracias por el tiempo, gracias por haberse conectado. Espero que haya sido realmente de mucha utilidad y que sigan consultando ante cualquier duda los algoritmos que están colgados o van a seguir estando colgados en el QR. Y vamos a continuar el miércoles con la revisión del algoritmo de infecciones intraabdominales. Entonces, buenas tardes y que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Steffi, gracias. Chao. Gracias, Daniel.